La Fórmula E no es aburrida, de hecho tiene más marcas oficiales que la propia Fórmula 1. Ambas categorías son la cima de la tecnología e innovación, pero también son muy diferentes. De hecho, ¿sabías que los coches de Fórmula E únicamente tienen una marcha? Pues quédate en este vídeo para descubrir las diferencias entre ambas categorías. Una de las mayores diferencias entre las dos es que la Fórmula 1 utiliza motores de combustión interna y la Fórmula E motores eléctricos, es decir, la Fórmula E es una categoría totalmente eléctrica, por eso sus filosofías son totalmente distintas. La Fórmula 1 se ha caracterizado por ser muy cara y donde es muy difícil adelantar. La Fórmula E, por otro lado, apuesta por carreras emocionantes con coches igualados, pero es que además es mucho más económica y barata y se piensa en el espectador, por eso los llamados E-Prix se disputan en circuitos urbanos. Esto hace que para el aficionado sea mucho más sencillo desplazarse al circuito, pero es que también ayuda mucho a vender la imagen de una categoría limpia y concienciada con el medio ambiente y la movilidad moderna y urbana. La Fórmula 1, por otro lado, visita tanto circuitos permanentes como urbanos. Por este motivo los coches son totalmente distintos, sobre todo en el apartado aerodinámico. La categoría reina, la Fórmula 1, se ha caracterizado por tener coches extremadamente complejos aerodinámicamente, que hacen que seguir a otro coche de cerca sea prácticamente imposible, y esto es lo que se quiere cambiar de cara a la siguiente reglamentación. Pues bien, la Fórmula E ya va un paso por delante, porque el kit aerodinámico, aparte de ser muy simple, también tapa las ruedas, y es totalmente estándar para todos los equipos, es decir, no se pueden hacer modificaciones aerodinámicas, lo cual ayuda a que se puedan reducir aún más los costes. Estamos hablando que el límite de presupuesto en la Fórmula 1 está en 145 millones de euros. En la Fórmula E, por otro lado, los presupuestos de un equipo estándar rondan los 12 millones de euros, es decir, el presupuesto es del 7% comparado con un equipo de Fórmula 1. Si comparamos ahora los motores, en un Fórmula 1 encontramos un motor de 1,6 litros turbo híbrido, es decir, tiene un motor de combustión interna y dos motores generadores eléctricos. En total, la potencia generada es de alrededor de 1000 caballos. La Fórmula E, por otro lado, no tiene un motor de combustión interna, sino que tiene un motor eléctrico, el cual desarrolla una potencia máxima de 250 kilovatios, lo cual es equivalente a 335 caballos. Estos datos se traducen en dos cosas, y la primera es el sonido. Al ser un motor eléctrico, el sonido es prácticamente nulo. Y lo segundo es que a nivel de prestaciones están igualados en aceleración. Ambos coches tardan unos 2,8 segundos de 0 a 100. Pero ¿cómo puede ser esto si un Fórmula 1 tiene 665 caballos más que un Fórmula E? Pues muy sencillo. Un coche de Fórmula E tiene un motor eléctrico. Y tienes que saber que un motor eléctrico transmite el par de manera instantánea. No hay que esperar a que suba unas determinadas revoluciones por minuto para que el motor entregue su par máximo. Por este motivo, los coches de Fórmula E únicamente tienen una sola marcha. De esta manera simplifican la transmisión y se ahorran peso. En el pasado, con los coches de generación 1, sí se utilizaban cajas de cambio, pero tenían unas 3 marchas y no se usaba para multiplicar el par, sino para extraer el máximo rendimiento al motor en todo momento. Hoy en día, con los nuevos coches de generación 2, la tecnología ha avanzado y no hace falta tener tantas marchas como en el pasado. Un Fórmula 1, por otro lado, utiliza una caja de cambios de 8 velocidades seamless construida con fibra de carbono. Es una obra de ingeniería brutal, pero también esto hace que sea extremadamente cara. Además, si te has fijado, el volante de Fórmula E tiene unas palancas en la parte trasera. Pues bien, estas palancas no son para cambiar de marcha, sino que están ahí para regenerar la batería. ¿Por qué? Pues porque cuando levantas el pedal del acelerador, el motor eléctrico, en vez de funcionar como un motor, funciona como un generador, es decir, se recarga energía. Y esto es muy importante porque una carrera de Fórmula E se basa en administrar bien la batería, porque los pilotos llegan a la última vuelta al límite, tal y como pasó en el E-Prix de México. Por eso, en esta categoría, los buenos pilotos son los que saben administrar la batería. La técnica de conducción es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a ver. En carrera, los pilotos lo que hacen es levantar el pedal del acelerador y dejar que el coche se frene un poco a causa de la regeneración de la batería, y después, al final de la frenada, empezar a aplicar presión sobre los frenos. De esta manera se encuentra un compromiso entre cuánto se recarga la batería y cuánto tiempo pierdes, porque se frena en menor distancia utilizando los frenos convencionales. Lo que pasa es que si frenas demasiado, no recargas la batería. De hecho, si te fijas, es lo mismo que pasa en la Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene dos motores eléctricos y los pilotos de Fórmula 1 utilizan la misma técnica. Lo que pasa es que mucho menos, porque la parte eléctrica es mucho menos importante que en la Fórmula E.
Si pasamos ahora a hablar de los neumáticos, observamos que en la categoría reina están suministrados por la marca italiana Pirelli y hay 5 compuestos distintos de seco y 2 de mojado. Además, en mitad de la carrera hay uno o varios pit stops donde se cambian las ruedas. Sin embargo, en la Fórmula E con los coches de generación 2 ya no hace falta hacer un pit stop porque las baterías duran toda la carrera y los neumáticos en la categoría eléctrica son de 18 pulgadas mixtos que están proporcionados por Michelin. ¿Qué significa que sean mixtos? Pues que tienen surcos y sirven tanto para lluvia como para seco. Es decir, no hay cambio de neumáticos en esta categoría. Esto se hace por la propia filosofía que tiene la categoría, de tratar de acercar la competición a la movilidad moderna, porque en los coches de calle se utilizan neumáticos tanto para lluvia como para mojado y además de 18 pulgadas. Y esta filosofía es lo que le ha facilitado a la Fórmula E poder tener 9 marcas oficiales en la competición, porque tanto Audi, BMW, DS, Jaguar, Mahindra, Mercedes, NIO, Nissan o Porsche están compitiendo en esta categoría eléctrica, algo que contrasta mucho con la Fórmula 1, porque únicamente hay 6 marcas oficiales: Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Ferrari, McLaren y Mercedes. Analizando ahora el peso, nos damos cuenta que un Fórmula E pesa una auténtica barbaridad. Estamos hablando de 903 kilos, lo cual es una absoluta barbaridad para un coche de carreras. Y la principal causa que hace que el peso sea tan elevado son las baterías, porque únicamente en las baterías se van 385 kilos. Es decir, las baterías pesan el 43% de todo el coche. Casi la mitad del peso se va solo en las baterías. En cambio, un Fórmula 1 moderno, pese a ser el más pesado de toda la historia, únicamente tiene un peso de 752 kilos. Es decir, un Fórmula 1 pesa 151 kilos menos que un Fórmula E. Y esta diferencia es aún más grande de lo que parece, porque un Fórmula E únicamente tiene un motor, un inverter, las baterías y un sistema bastante simple de transmisión. No tiene ni mucho menos todos los componentes que tiene un monoplaza de Fórmula 1. Por eso las baterías son tan problemáticas, porque pesan una absoluta barbaridad. Y es que el coche eléctrico en cuanto a partes móviles es mucho más simple que uno de combustión interna. Si pasamos ahora a hablar del formato de fin de semana, encontramos que un gran premio de Fórmula 1 tiene una duración de 3 días. El viernes hay 2 entrenamientos libres, el sábado la última sesión de libres más la clasificación y el domingo está la carrera. La Fórmula E, en cambio, es todo mucho más frenético, porque toda la actividad se concentra únicamente en un solo día. Algo que debes saber es que este año, a causa de la situación mundial, muchos eventos van a ser citas dobles, para tratar de viajar lo mínimo posible. Pero bueno, los eventos normalmente son de un solo día, el sábado, el cual empieza con 2 sesiones de entrenamientos libres, una de 45 minutos y otra únicamente de 30 minutos. Al mediodía se disputa la clasificación y la Superpole, que determina el orden de salida de cara a la carrera. Esta sesión tiene una duración de 1 hora y se divide a la parrilla en 4 grupos distintos, según la posición del campeonato. Una vez los coches salen a pista, tienen que intentar marcar el mejor tiempo de su grupo, y los 6 mejores se clasificarán para la llamada Superpole, en la cual se decidirá el orden de salida del primero al sexto. Eso sí, saldrán de uno en uno y únicamente tendrán una sola vuelta. De esta manera se ordena la parrilla del primero al sexto. Una vez determinado el orden de salida, se pasa a disputar el llamado E-Prix, que es básicamente la carrera, que dura 45 minutos, y la gestión de la batería, como hemos comentado antes, es crítica, pero es que para facilitar los adelantamientos se ha introducido el llamado Attack Mode, que básicamente permite a los pilotos tener una potencia de 35 kilovatios extra durante un determinado tiempo. Pero es que además también está el llamado Fan Boost, que se otorga a 5 pilotos distintos que han votado los aficionados. Y para distinguir si se está utilizando el Fan Boost o el Attack Mode, el halo se ilumina de LEDs lilas en el caso del Fan Boost y de color azul en el caso del Attack Mode. En cuanto al sistema de puntuación utilizado en la Fórmula E, es el mismo que en la Fórmula 1. El primero se lleva 25 puntos y el décimo únicamente 1 punto. Eso sí, en la categoría eléctrica también se da 3 puntos extra por la pole, 1 punto extra por la vuelta rápida en clasificación y 1 punto extra por la vuelta rápida de carrera si el piloto ha terminado en el top 10. Ahora que ya tenemos claro en qué se diferencian estas dos categorías, podemos pasar a hablar de cuál es más rápida. Pues bien, aquí no hay discusión, la Fórmula 1 es muchísimo más rápida que la Fórmula E. Tienes que saber que realmente no hay ningún circuito que comparta la Fórmula 1 y la Fórmula E. El único que puede llegar a compartir es el tercer sector del circuito de Mónaco, debido a que la Fórmula E utiliza un trazado mucho más corto del circuito de Mónaco. Pero aún así, únicamente en el tercer sector, un Fórmula 1 es 10 segundos más rápido que un Fórmula E.
Y esto es debido tanto a las velocidades punta que puede llegar a alcanzar un Fórmula 1, como también por su aerodinámica, sus frenos y su menor peso. No hay ningún coche en el mundo que se pueda acercar a la velocidad que toman los Fórmula 1 las curvas y las frenadas, porque es lo más bestial que tiene un monoplaza de la categoría reina. La velocidad punta a la que puede llegar un Fórmula 1, sin embargo, no es tampoco un dato estratosférico. El récord está en 378 km por hora. En cambio, un Fórmula E no sobrepasa los 280, pero ya te digo, la diferencia es aún mayor en curvas y frenadas. En lo único que se pueden llegar a acercar ambos coches es a la hora de acelerar, porque aunque un Fórmula E pese 151 kilos más que un Fórmula 1, este coche es un coche eléctrico, por tanto la entrega de potencia es instantánea, y los coches eléctricos, por mucho que pesen, tienen una mayor capacidad de aceleración que uno de combustión interna. Eso sí, un Fórmula 1 se defiende bien porque primero tiene muchísima más potencia y también pesa mucho menos, por eso los tiempos en aceleración son similares. Las prestaciones de un Fórmula 1 tienen cosas positivas y negativas. Lo bueno es que tenemos coches extremadamente rápidos. Lo malo es que es muy difícil adelantar, algo que contrasta totalmente con la categoría eléctrica, porque es mucho más sencillo adelantar y ver carreras emocionantes. Y ahora te animo a que dejes en los comentarios qué categoría te gusta más, la Fórmula 1 o la Fórmula E. Y si quieres seguir aprendiendo de automovilismo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, deja un like. Ahora sí, me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.